Mira, creo que hoy vamos a alcanzar a ver ese tema, ¿sí? Entonces, si quieres, dame chance para la clase de hoy para abordar ese tema, ¿sabes? Muy bien, ingeniero, gracias. Vale, hecho, Marco. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Bueno. Entonces nos quedamos, jóvenes, justamente aquí. Vamos a analizar un ejemplo usando el método Ashton. Aquí están los siguientes datos. El primer dato es el módulo de reacción del suelo. Para esto le voy a preguntar a Brian Alberto. Brian. ¿Mande? A ver, Brian, ¿de dónde obtengo el módulo de reacción del suelo? De una prueba de campo, de la prueba de placa. Es correcto, ¿sí? Recuérdense, jóvenes, el módulo de reacción del suelo, tenemos tres formas de obtenerlo. La principal y la más fiable es la prueba de placa que se realiza directamente en el sitio. Otra es obteniendo el BRS o CBR en el laboratorio y con la fórmula que los compañeros presentaron, correlacionarlo para obtener el módulo de reacción K. ¿Sí? Y la tercera es para anteproyectos únicamente, que es agarrando algunas de las tablitas en función del tipo de suelo, de acuerdo a la clasificación SUX, nos dice aproximadamente cuál es el valor de K. ¿Vale? Entonces tenemos las tres opciones. ¿Sí? Entonces aquí nos dice que es un suelo con 10 kilos por centímetro cúbico, pero como lo necesitamos en libra por pulgada cúbica, hay que realizar la siguiente conversión, ¿sí? Que nos llega a 360.65 PSI. Luego, tenemos los datos del concreto, ¿sí? Tenemos del concreto hidráulico, tenemos la resistencia a la compresión, el módulo de elasticidad y el módulo de ruptura MR, ¿sí? Entonces, aquí debe haber Heriberto García. Sí, profe. A ver, Heriberto, ¿cómo sé qué MR o qué valor de MR voy a utilizar en mi diseño? ¿Es el MR promedio, algo así? ¿No? A ver, Kenia Lisbeth. No lo recuerdo, ingeniero. ¿Les Okay, puedo ayudar, ingeniero? a ver, Marco. Si no me recuerdo, era en base al tipo de vialidad, ¿no? Que se va a realizar. Es correcto, jóvenes. Recuerden, tenemos aquí el método esto nos dice en una tablita, ¿sí? ¿Qué tipo, nos pregunta qué tipo de pavimento o de vialidad vamos a proyectar? ¿Sí? Autopistas, carreteras, zonas industriales, urbanas principales o urbanas secundarias. Y en función de esto, nos dice o nos recomienda qué módulo de ruptura utilizar. ¿Vale? Entonces aquí es donde donde va a empezar todo. ¿Sí? De acuerdo al tipo de pavimento, el MR recomendado. ¿Vale? Entonces regresamos al método, al ejemplo. Ok, aquí está. MR, entonces nos dice que nos recomienda uno de 650 libras por pulgada cuadrada. ¿Sí? Y acuérdense, con el MR y la fórmula que nos proporcionan los compañeros en su exposición, podemos obtener el F'C. Bueno, de hecho, la fórmula está obteniendo el MR en función del F'C, ¿sí? Pero pues la despejamos y obtenemos el F'C en función del MR. ¿Sí? Después, pues ya con el F'C,
obtenemos el módulo de elasticidad del concreto con esta fórmula que nos da en kilogramos por centímetro cuadrado y hay que convertirla a libras por pulgada cuadrada. ¿Sí? Pues ya, así de fácil tenemos los datos del concreto, jóvenes. Después viene el otro dato, que es el coeficiente de transmisión de carga. A ver, Wilfrido Bautista. Sí, ingeniero. A ver, Wilfrido, ¿de dónde obtengo el coeficiente de transmisión de carga J? ¿No era algo relacionado con los ejes equivalentes? No, nada que ver. A ver, Rosailda. ¿Será del tipo de armado? Tiene algo que ver con esa variable del armado, pero no es del todo eso. A ver, Raúl Rodríguez. Ok. Luis Gustavo Ramírez. Sí. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿De dónde obtengo el coeficiente de transmisión de carga J? El coeficiente de transmisión de carga, supongo que es de las juntas, pero no recuerdo bien de dónde era. ¿Era de algún método o algo así para la transmisión de cargas o era del índice de acero? No, pues es del Ashton, el método de la Ashton. Sí, pero no recuerdo bien, ingeniero, la verdad. Ok. A ver, María Guadalupe. Pues en el manual estaba una tablita que nos decía los valores de acuerdo a los juntas y sí, los repuestos y dónde estaban en el hombro, creo, del pavimento. Exactamente. Sí. El coeficiente de transmisión de carga J lo vamos a obtener de la recomendación TEN de la tabla, que es, bueno, aquí están estos dibujitos, ¿sí? Y aquí está la tabla, ¿vale? ¿Qué variables hay? Bueno, pues es si el pavimento es no reforzado, con juntas, o armado continuo, ¿sí? Y también si el pavimento tiene pasajuntas y si tiene confinamiento lateral. ¿Cuál es el confinamiento lateral? Son acotamientos o banquetas pavimentadas o carriles con un ancho aquí está, de 3 mayor o igual a 4 metros, ¿ok? Entonces con eso entramos a esta tablita y seleccionamos el coeficiente J. ¿Sí? En el caso de nuestro ejemplo, aquí dice pavimento de concreto en masa con pasadores en las juntas y acotamientos de concreto. ¿Sí? Entonces tenemos pasajuntas y tenemos acotamientos pavimentados. ¿Sí? Por lo tanto, jóvenes, tenemos transmisión de carga y tenemos confinamiento lateral. ¿Sí? Estamos hablando de una cuestión favorable. Entonces, si nos vamos a la tablita, a ver si no se marean entre sube y baja, jóvenes. Si nos vamos a la tablita, primero, nuestro pavimento es no reforzado y es con juntas, ¿ok? La primera opción. ¿Tenemos elementos de transmisión de carga y hombros de concreto? Sí. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar un valor de 2.5 a 3.2, donde el más favorable pues es 2.5 y por ello en el método seleccionaron 2.5. ¿Okay? Aquí está. Coeficiente de carga J, 2.5. ¿Okay? El siguiente variable, jóvenes, es el coeficiente de drenaje. Para el coeficiente le voy a preguntar a Néstor.
Néstor Alvarado. Sí, profe. A ver, Néstor, ¿cómo determino el coeficiente de drenaje y en función de qué parámetros lo voy a determinar? La verdad no recuerdo, profe, pero pues yo pienso que también vienen las tablas de este método. No estaba Sí, vienen buscando. las tablas, pero en función de qué. A ver, Luis Eric Pintao. Adelante, Eric, escríbelo. Ok, correcto, Eric. En función de el tiempo que tarda el agua en ser drenada y el tiempo que está expuesto el pavimento a la saturación, ¿sí? Básicamente son dos variables, jóvenes. Una que es el tipo de suelo, ¿sí? Qué tan rápido lo drena, y otra que es la precipitación, ¿sí? Qué tanto llueve, porque asimismo es lo que va a estar el pavimento saturado, ¿sí? Entonces, tenés de las tablitas, nos vamos aquí a las tablas, aquí la tenemos luego. La 3.10 es donde vamos a seleccionar la calidad del drenaje de acuerdo en lo que tarda el agua en ser liberada. Y después en la tabla 3.11 ya determinamos el coeficiente CD en función de la calidad del drenaje y el porcentaje de tiempo en que la estructura está saturada. En el ejemplo nos dice que corresponde a un drenaje de buena calidad y un 1% de porcentaje de tiempo en el que la estructura está expuesta a niveles próximos a la saturación. Nos vamos a la tablita, ¿sí? Nos dice que es de buena calidad, que es la segunda opción, ¿sí? El 1%, que podemos manejar la primera columna o la segunda columna. Nos vamos a la primera columna y me dice que podemos seleccionar un rango de 1.20 a 1.15, ¿sí? Nos vamos al ejemplo y seleccionaron 1.20. ¿Ok? ¿Está bien? El siguiente dato, jóvenes, es la desviación estándar, S0. Esta, por lo general, es un dato estadístico y para pavimentos rígidos siempre va a estar, o casi siempre, dentro de los 0.30. ¿Okay? Por eso aquí lo vamos a manejar 130 y en nuestros proyectos también vamos a manejar 0.30. Después viene el índice de serviciabilidad inicial, P0, y el índice de serviciabilidad final. Aquí unos errores de dedo que tiene el manual, jóvenes. Acuérdense, el índice de serviciabilidad final es PT, ¿sí? Entonces, ahora le voy a preguntar, a ver, Alexis Salvador. Sí, ingeniero. Sí, ok. ¿Qué es el índice de serviciabilidad inicial y de dónde lo obtengo? Recuerdo que tenía que ver con la condición del pavimento que es construido inmediatamente. Es los parámetros que tenían que ver de cuánto iba a durar y todo eso. Y también dependía de la confiabilidad y recuerdo eso. Ok, más o menos. A ver, Daniel Ulises. Sí, ingeniero. La misma pregunta. A ver, Dani, la misma. Es referente al tipo de tráfico, ¿no? El índice de serviciabilidad. Y lo podemos proyectar, pues depende del diseño de la carretera a la que se esté proyectando. Y la final podría ser el que ya se tenga. No sé si esté bien.
No, voy a andar medio confundido. A ver, vamos a preguntarle al compañero Flavio César. La misma pregunta. La misma, Flavio, No, de ese no me acuerdo, ingeniero. ¿no? Ok. A ver, jóvenes, ¿alguien que guste participar? Yo, ingeniero, otra vez. A ver, Marco, adelante. El de serviciabilidad inicial es en base a los métodos de construcción que se emplearon y también a la calidad del pavimento después de que se terminó de construir este. Y el final, ese está en función también del tipo de pavimento nuevamente. Si es carretera, autopista o vialidad secundaria o principal. Exacto, ¿sí? Acuérdense, jóvenes, el índice de serviciabilidad viene siendo como una calificación empírica que tiene la vialidad, ¿sí? Y el rango es de 0 a 5, donde 0 es una vialidad intransitable y 5 es un estado perfecto, excelente, ¿sí? Entonces, por eso el valor es 4.5, porque recuerden que platicábamos que realmente el 5 es un dato utópico, ¿sí? Es algo que se da nada más teórico, que ya en la práctica, por el simple hecho de tener algunas juntas y generar algo de ruido, alguna vibración, ya no entra dentro de la calificación de 5, ¿sí? Y por eso el método nos da unas recomendaciones para el P0 desde 4.7, 4.8, ¿sí? En este caso pues estamos utilizando 4.5, se está yendo allá ligeramente abajo, ¿sí? Y el índice de serviciabilidad final, PT, pues es el índice que es la calificación que se espera tenga el pavimento antes o cuando necesite de alguna rehabilitación mayor, algún reencarpetamiento, alguna ya reposición de alguna losa aislada, entre otras, ¿sí? Y pues realmente lo que nos pide la fórmula es el delta PSI, ¿sí? Que es la diferencia de serviciabilidad. ¿Sale, jóvenes? Después, el siguiente dato, pues es el aforo, ¿eh? Aquí es donde el compañero Marco nos preguntaba, entonces vamos a ver si podemos solucionar esa duda. El aforo, jóvenes, pues aquí tenemos el dato de aforo, que es como lo que ustedes obtienen en sus, en sus datos viales de la SCT, ¿sí? Tenemos el tránsito mezclado de acuerdo al tipo de vehículos, el porcentaje de cada vehículo y el BPD. Por ahí algunos me preguntaban qué era BPD. Pues BPD es vehículos promedio diarios, ¿sí? Nos dice aquí este párrafo, el volumen de tránsito real, TDPA, se convierte en tránsito equivalente de ejes sencillos de 8.2 toneladas. Acuérdense, ya estamos muy familiarizados con este tema de ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Mediante la aplicación de los coeficientes de daño, ¿sí? También ya sabemos que es un coeficiente de daño por tránsito por vehículos típicos, ¿sí? Algo bien importante aquí, jóvenes, se considerará tránsito en ambas direcciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mi aforo, esta tablita, considera el tránsito en ambas direcciones, ¿sí? ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue determinar el tránsito equivalente, ¿sí? Nos dice, para transformar el tránsito mezclado al correspondiente tránsito equivalente a ejes sencillos de 8.2 toneladas, referido al carril de diseño, ¿sí? Y considerando que los vehículos transitan en ambas direcciones, se explica a continuación, ¿sí? El coeficiente de distribución es del 30%, ¿sí? Aquí nuevamente, jóvenes, voy a hacer preguntas. A ver, José Daniel Luquín. Sí. A ver, José Daniel, ¿por qué o de dónde obtengo este coeficiente de distribución del 30%? Ese depende de los carriles, ¿no? Ok, y a ver, ¿cómo, más o menos cómo?
Ay, no sé explicarle. Pero me acuerdo como que algo así tenía que ver. Ok, a ver, sale, aquí está. Tenemos esta tablita, jóvenes, donde aquí maneja el porcentaje de ejes equivalentes para el carril de diseño, ¿sí? Nos dice que cuando tenemos un carril, pues vamos a utilizar 100%, 2 carriles de 80 a 100, 3 carriles de 60 a 80, 4 carriles de 50 a 75, ¿sí? Pero yo no veo aquí ningún 30, jóvenes, ¿qué pasó? Entonces, a ver, le voy a dar un punto extra en el examen parcial, jóvenes, a que me diga qué pasó, por qué el método seleccionó 30% si yo no lo veo en esta tabla. ¿Sí? Entonces, analicen los datos que tienen, analicen esta tabla, ¿vale? Y me comentan ahorita en 20 segundos, jóvenes. Porque tiene más de 6 carriles. ¿Sí me escuché? Sí, Rafael. No es por eso. Ahí analícenle, hay otro factor, ¿sí? De hecho, la vialidad debe andar no hacemos en 3 carriles por sentido. No es porque se supone que estamos haciendo el análisis para un carril de diseño y al principio había comentado que se estaba considerando en 2 direcciones el tránsito. Exactamente, Lupita, ¿sí? Esta recomendación de esta tabla es para una dirección, ¿sí? Es cuando el aforo está en una dirección, ¿sí? Y nosotros acá tenemos el aforo en 2 direcciones, entonces habrá que agregarle el coeficiente de distribución del 50%, ¿sí? Por lo tanto, si nos dice la recomendación de un 60%, pues la mitad de ese 60 va a quedar en 30%, ¿ok? Entonces es por eso que el coeficiente de distribución es del 30%. Para quien se confunde un poco, bueno, aquí ya más abajo nos dice la recomendación, esta la hace el Instituto de Ingeniería, ¿sí? Cuando el número de carriles es en ambas direcciones, ¿sale? Aquí ya tengo 6 carriles o más, de 30 a 40%, que es lo que utilizó aquí el manual, ¿sale? Y pues nosotros ya sabemos sacar ejes equivalentes, jóvenes. Por lo tanto, tengo el tipo de vehículo, el TDPA en 2 direcciones, el número de vehículos en el carril de diseño, que no es más que el TDPA por el coeficiente de distribución, ¿sí? Después en la columna 4 tengo el coeficiente de daño y en la columna 5 tengo los números de ejes equivalentes, ¿sí? Que no es más que la columna 4 por la columna 3, ¿sí? Pero ¿de dónde saco el coeficiente de daño? Bueno, ya no es un dato nuevo para nosotros, jóvenes. En pavimentos flexibles analizamos qué son los coeficientes de daño, ¿sí? Si nos vamos, jóvenes, al método tal cual es el AASHTO y el AASHTO americano, ¿sí? Nos va a dar una serie de anexos donde para cada vehículo, a cada profundidad, variando, digámoslo así,
una pulgada, ¿sí?, va a tener un coeficiente de daño, ¿sí? Obviamente, si vamos a analizar en Estados Unidos, pues sí nos van a decir todo a detalle, ¿no? Pero aquí en México, jóvenes, ya nos autorizan, o más bien la realidad de las condiciones de carga en México, pues son diferentes. Entonces, por eso aquí nos dice, o nos recomienda utilizar esta tablita, que es la que nos comentaba el compañero Marco, ¿sí? Esta tabla es la recomendación que hace el autor, ¿sí? Esta tabla también es emitida por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en coordinación con el IMT, ¿sí? Para pavimentos, ¿sí? Entonces, aquí va la solución a lo que nos platicaba el compañero. Podemos utilizar las dos formas, jóvenes, ¿sí? Quien guste irse a esta tabla o quien guste analizar los coeficientes de daño que revisamos en pavimentos flexibles, está en lo correcto, ¿sí? Simplemente, cuando hagan su diseño, hay que anexar la tabla a la que hicieron referencia, ¿sí? En este caso, el autor, si lo vemos aquí, se fue por el daño más crítico, ¿sí?, que es el daño que causa un vehículo cargado en la superficie de rodamiento, o sea, una profundidad de 0, ¿sí? Realmente está bien, jóvenes, siempre y cuando ustedes lo justifiquen, ¿sí? Entonces aquí sí se puede utilizar 0 y pueden utilizar estos datos, ¿sale? Que son los que utilizó el autor, ¿sí? Entonces nos vamos aquí y aquí ya en el coeficiente de daño y ya con eso saca el número de ejes equivalentes, ¿sí? Total, 7.322.19 ejes equivalentes en un día, jóvenes, ¿sale? Acuérdense, esto es en un día. Nos falta saber aquí está. Cada una de estas sumas representa el tránsito equivalente en ejes simples de 8.2 toneladas referido a un carril de diseño y a un día medio del año, ¿sí? Nos falta saber los números de ejes equivalentes durante o al final de la vida útil de nuestro pavimento, ¿sí?, que son los ejes que resistirá realmente. Para ello vamos a calcular el tránsito equivalente acumulado, ¿vale? Pero eso lo vamos a analizar en la siguiente clase, ¿sí? Entonces, al día de ahorita, jóvenes, de lo que vimos, ¿tienen alguna duda, muchachos? Profesor, para el primer parcial, ¿va a ser sobre las exposiciones que tuvimos? Exactamente, ¿sí? Ok. El primer parcial, jóvenes, de una vez vamos a programarlo. Bueno, más bien ya lo tengo programado. Y mi propuesta es para el miércoles de hoy en 8 a la hora de clase. El examen no dura más de 20 minutos, ¿sí? Entonces no necesitan pedirle a los profesores que siguen, ¿sí? Y pues sería únicamente lo que vimos al inicio del curso, ¿sí?, que estuvo a cargo mío, y las exposiciones de los compañeros, ¿vale? Este caso del método ASTO todavía no iría en las exposiciones, ¿vale? O sea, a lo mejor iría menciona 2, 3 métodos, ¿no? Pero ya como desglosar el método ASTO, pues no, aún no iría en el examen parcial, ¿sí? ¿Están de acuerdo, jóvenes, en que se realice ese día? Por mí, sí, ingeniero. Ok, bueno, entonces, jóvenes, de hoy en 8 el primer examen parcial de pavimentos rígidos, ¿sí? Otra cosa, jóvenes, el día de mañana tenemos clase a las... ¿A la 1? ¿A las... ¿A la 1 o a las 3? Ay, a la 1, ¿sí? Entonces, el día de mañana tengo una visita de obra, jóvenes, por lo que a las 2, entonces realmente no alcanzo a estar en clase con ustedes, ¿sí? Y el día viernes tengo otra, entonces seguramente, pero ahí sí no sé si me alcance a desocupar. Entonces, ahorita la del día viernes tentativamente continúa, ¿sí? Ya cualquier imprevisto o algo, pues le aviso a
¿Quién es el jefe del grupo de ustedes, jóvenes? Yo mero. Ándale, a Fernando, ¿sí? Ahí se me pasó de repente. Sí, entonces te aviso, Fernando, cualquier cosa de que se me complique, pues para que no me estén esperando, ¿sale? Cualquier juego, pues tiene mucho trabajo, jóvenes, estudienle, aváncenle en el diseño del pavimento, ¿sí? Y pues seguro, nos vemos de hoy en 8, primero Dios, ¿sí? Y pues que descansen, jóvenes, aquí le dejamos, bonita tarde. Hasta luego, ingeniero. Gracias, profesor. Gracias, ingeniero. Nos vemos, ingeniero.